Es tan importante poder demostrar ese amor de Cristo entre hermanos. Amén. Cristo quiere usar tus brazos, tu sonrisa, tus ojos, tu buena cara para el hermano que está afligido, para el hermano que está triste, para el hermano que está decaído. Tú eres ese instrumento del Señor en sus manos. Hoy estamos felices. ¿Por qué? Pues porque el Señor está aquí esta mañana y te puedo dejar traer con bien. Si tú llegaste aquí, ¿sabes por qué llegaste aquí? ¿Sabes por qué llegaste aquí esta mañana? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios pone el querer como el hacer. Es justamente por eso. Dios pone el querer como el hacer. Cuando tú no vienes al servicio, cuando tú no vienes a la cita del Señor, es porque Dios determinó otra cosa, para que tú aprendas que separado de Él nada podéis hacer. Y esta mañana vamos a ver un tema un tanto no muy fácil, poco polémico. Lo hemos tratado en varias predicaciones. De hecho, lo vimos apenas en el Evangelio de Marcos, ¿no? Y el título de esta mañana es El cristiano y la liberación. El cristiano y la liberación demoníaca. Hoy el cristiano puede echar fuera demonios, puede librar a una persona de demonios. El cristiano puede hacerlo. Vamos a hoy aprenderlo, vamos a ver qué es lo que dicen las Escrituras. No es lo que diga yo, no es lo que digas tú, qué es lo que dice justamente la palabra, qué es lo que dice la Biblia. Pablo está enseñando justamente el Evangelio. Y Pablo se está enfrentando a muchas situaciones que están imperando justamente en Éfeso. Una ciudad altamente idólatra, donde practicaban sinnúmeros de doctrinas, hasta las de demonios. Y él tenía que estar preparado justamente para que no el demonio cumpliera su propósito de interrumpir, de estorbar, de oponerse al Evangelio, de predicar justamente a Cristo. Y en el capítulo 19, que fue el capítulo que nos quedamos hace 8 días, voy a empezar desde el versículo 10 para entrar en contexto. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué oyeron? ¿Qué oyeron? La palabra del Señor Jesús. ¿Habrá algo más importante en tu vida? Yo pienso que no. Lo más importante para ti y para mí debe ser oír la palabra de Dios. Y junto a la enseñanza y las predicaciones justamente que Pablo hacía, se iba topando con cierta gente incrédula, con mucha gente que se burlaba justamente de lo que él predicaba, por la incredulidad que ahí imperaba. Y sin embargo, el Señor seguía respaldando su obra. El Señor sigue respaldando su obra. Y cuando el Señor respalda su obra, no hay nada ni nadie que se pueda anteponer a sus propósitos. Amén. Además de predicar Pablo, además de enseñar Pablo, ¿qué más hacía Pablo? Vamos al versículo 11. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Te das cuenta cómo está escrito, cómo Lucas lo interpreta? No dice: y hacía milagros Pablo. No, hacía milagros, ¿qué dice ahí? Extraordinarios. ¿Quieres que te enseñe el día de hoy cuál es un milagro extraordinario? ¿Quieres que te lo diga esta mañana? ¿Si lo quieres o no? Eres tú. Tú eres ese milagro extraordinario. Porque con toda nuestra incredulidad, nuestros pecados, un estilo de vida completamente depravado, mal, duros de salvar, al final nos rendimos ante Él, todos los que estamos aquí. Y tú eres un milagro extraordinario de Dios. Y si tú lo crees, entonces vive en consecuencia de ese milagro. Si tú te sientes un milagro extraordinario, entonces vive en consecuencia de lo que tú eres a los ojos de Cristo. Entonces aquí dice Lucas que hacía Dios milagros extraordinarios por medio de la mano de
Pablo. Entonces quiere decir que junto a la enseñanza y las predicaciones del Evangelio, Pablo también hacía milagros grandiosos. ¿Con qué propósito? Para respaldar justamente el Evangelio. Para respaldar que el Evangelio era y es y seguirá siendo justamente Cristo. Y Cristo tiene todo el poder que le fue concedido, que le fue dado por su Padre, toda autoridad. Y estos milagros respaldaban el mensaje que traía Pablo todos los días, cada sábado y entre semana. Como lo dije hace unos momentos, en Éfeso había mucha gente que practicaba la magia, practicaba el ocultismo, introduciendo a las gentes las profundidades de Satanás. Mucha gente lo sigue haciendo. Si tú me acompañas a Apocalipsis capítulo 2, versículo 24, pone como ejemplo justamente a Jesús en una de las iglesias de Asia, en el capítulo 2, versículo 24. En la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que a ellos llamaban las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Bastaba con la enseñanza de Cristo, y ahí Cristo no era de poner cargas más a la gente que lo seguía a Él. Era suficiente justamente la palabra de Dios. Y por eso dice Cristo que no os impondré otra carga. Esa gente que estaba cargando esa mala enseñanza, imagínense cuando esa gente moría, ¿a dónde se iba? ¿A dónde se iba? Al infierno. Entonces, en la ciudad de Éfeso era un ambiente de magia y de satanismo. Regresamos nuevamente a Hechos y vamos al siguiente versículo, versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, ¿qué dice ahí? Salían. Pero ¿sí leíste bien lo que dice ahí? Que llevaban los paños o la ropa de los enfermos, de la gente que estaba endemoniada, solamente las ropas y los paños. No se dice más que lo que, como lo decía seguramente Pablo, lo decía obviamente en el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, cual toda rodilla se doblará ante su presencia, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de ella. Todos se doblarán rodillas delante de Cristo. Y dice aquí entonces que era tanta la fe y tanta el poder dado por Cristo a Pablo, que simplemente con llevar los paños, con llevar los delantales, voy a leer nuevamente, dice: de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Qué gran poder tenía el Señor a través de Pablo. Acuérdate cuál era el oficio de Pablo. Pablo era un apóstol, fue de hecho el último apóstol de Jesucristo. Entonces los resultados eran más que evidentes, produciendo la sanidad y la liberación de los oprimidos a través de la autoridad que tenía Pablo como apóstol de Jesucristo. Entonces la pregunta es si el cristiano tiene ese poder de Cristo para echar o para liberar a personas de demonios. Pedro también tuvo esa gran autoridad, ese gran poder. Si tú me acompañas aquí mismo en Hechos capítulo 5,
versículo 15. Hechos capítulo 5, versículo 15. Dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Entonces, simplemente por el hecho de pasar Pedro y su sombra pasaba por los enfermos quedaban sanos. ¡Wow! ¡Wow! ¿A cuántos has sanado tú cuando pasas con tu sombra? Eso se lo dio Cristo a sus apóstoles en esa dispensación. Yo no limito el poder de Dios. Si Dios quiere sanar con tu sombra, con tu oración, eso es algo entre Dios y la persona que lo puede hacer. Amén. Yo no puedo limitar a Dios. Él es el Todopoderoso, es un Dios soberano. Pero hay que enseñarlo correctamente. Hoy en día hay que tener un poco de prudencia, mucha sabiduría, ¿no? Saber si tengo el don de sanidad. Y si lo tienes, guarda silencio, no lo digas. Para que no se te dé a ti toda la gloria y la honra y no busques ganancia deshonesta con ese don, si es que lo tienes. Porque mucha gente que se siente sanador, se hacen ricos, millonarios, de tanta gente necesitada. Y Cristo, quién sabe por dónde está, pero Él sigue sanando. Y muchas veces ni siquiera es Cristo el que sana. Puede ser el mismo Satanás, tiene poder de hacerlo. Para que sigas creyendo en esa persona que se dice apóstol, que se dice profeta y que tiene don de sanidad. Por eso es importante que tú conozcas la palabra, que tú sepas lo que dice la palabra. Regresamos nuevamente al capítulo 19, versículo 13. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El que predica Pablo. ¿Qué había en el entorno de Pablo? ¿Qué había? ¿Qué había? Exorcistas. ¿Qué hace un exorcista? Sacar demonios. Y aquí dice la palabra: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor. En otras palabras, trataban de duplicar los milagros de Pablo. Si Pablo puede, también nosotros podemos. Simplemente escucha, Pablo dice que en el nombre de Jesucristo libera todo oprimido demoníaco, y todo el que se encuentra en cadenas de enfermedad es liberado por el nombre de Jesús, por el nombre del Señor Jesucristo. Es lo que decía Pablo. Y decían los exorcistas: pues si Pablo simplemente dice esa frase, esa fórmula mágica, ¿no? Por eso dice aquí: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. No es el que nosotros creemos, pero predica a Pablo. No predicamos a Jesús, pero lo predica a Pablo. Y por ese Jesús, hoy en el nombre de Él, queremos hoy liberar a toda gente que está oprimida de demonios. Ignorancia, incredulidad. Muchos rabinos se oponían justamente a esta enseñanza, que se usara el nombre de Jesús justamente para cuestiones personales. Y mucha gente usa la palabra de Dios para hacerse rica, millonaria, diciendo que tiene el poder de Jesús sanando personas. Y tienen aviones, buenos carros, buenas casas, en playas, salen cada rato en televisión y mucha gente ahí está y lo sigue. ¿Por qué? Por ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, es lo que dice Oseas.
Utilizar el nombre de Jesús equivale a estar en comunión con la segunda persona de la divinidad. ¿Sí escuchaste lo que dije? El que tú digas en el nombre de Jesús equivale a la comunión que tú tienes íntima con la segunda persona de la divinidad, esto es con Cristo. Y aquí quiero dar una enseñanza muy clara, porque dice Jesús: todo lo que tú pidas en mi nombre al Padre, mi Padre lo hará. Es lo que dice nuestro evangelio, el evangelio de Juan. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto es lo que dice justamente. Y quiero hacer una pregunta. Escucha bien la pregunta. Yo voy a orar por ustedes. El día de hoy oro por ustedes. Y después de haber orado por ustedes, yo no digo, todo esto, Padre, todo esto, Dios de la gracia, lo oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No lo dije al final. Lo dejé pasar de largo. Y solamente oré por ustedes. La pregunta es, ¿llegó la oración a Dios? ¿Llegó la oración a Dios? ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que dije? Que el que usa el nombre de Jesús equivale a una comunión íntima con Él. ¿Ustedes piensan que la persona que está hablando en este púlpito el día de hoy no tiene comunión íntima con Cristo? ¿Ustedes me están diciendo eso? Porque como no dije en el nombre de Cristo Jesús, entonces no tengo la validad, no tengo la autoridad para que yo ore sin que yo nombre a Jesús. No estoy diciendo que no lo hagamos, Estoy diciendo que lo hagamos bien, con enseñanza. Entonces vuelvo a preguntar, si yo no dije en el nombre de Jesús la oración, entonces no llegó el Señor. Dicho de otra manera, ¿quién me asegura que el que dice al final de cada oración, en el nombre de Jesús llegó la oración a Cristo? Cuando sus hechos lo niegan. ¿Estamos entendiendo? Eso es enseñanza, amados. Y lo otro se llama religiosidad. Es que el pastor nos dijo en el nombre de Jesús. ¡Ay, entonces no llegó la oración al Padre! ¡Herejía! ¡Crucifíquenlo! Sí, así es. No. Yo no estoy diciendo que no lo hagas. Si lo vas a hacer, entonces yo te digo, asegúrate que tu comunión con Cristo realmente sea una comunión conforme a lo que Él ha establecido, conforme a lo que le gusta hacer. Si solamente vienes los domingos, o solamente vienes algunos domingos, y tú bien sabes que dice la Biblia, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre, a no ser que sea por enfermedad, alguien se murió, o de repente saliste de vacaciones y esas vacaciones programadas. Asegúrate que lo que tú le digas al Señor, hoy no fui, que el Señor justifique el por qué no viniste. Asegúrate de eso. Pero si tú estás viviendo en pecado, en la semana trataste mal a tu esposo, a tu esposa, si no hiciste bien tu trabajo, llegaste tarde a tu trabajo, tercera vez que llegas tarde a tu trabajo, ¿a quién estás ofendiendo? Y tú dices en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por mi familia. ¿Está llegando esta oración? Dice la palabra que Dios no escucha a los pecadores, solo aquellos que viven en su temor y hacen su voluntad. Juan capítulo 9, versículo 31, ahí lo dice, solo anota la cita, Juan 9, 31, ahí lo dice. Entonces los exorcistas querían replicar lo que Pablo hacía. Quiere decir que Pablo, todos aquellos milagros, aquellas sanidades, aquellas liberaciones que hacía Pablo, ¿lo hacía en el nombre de quién? ¿De él? No, lo hacía en el nombre de Jesucristo. Y por eso entonces los exorcistas decían justamente esto, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces ellos no predicaban a Jesús. Ellos decían, el que predica justamente Pablo.
Si Pablo predicaba a Jesús, ¿con qué propósito lo hacía? Pablo lo hacía para la gloria de Cristo. Cuando Pablo predicaba a Jesús, lo hacía para su gloria, para exaltarlo, para honrarlo. Mientras que los exorcistas buscaban beneficios personales. ¿Te suena? ¿Te suena? Alguien por ahí dice, paren de sufrir. ¿No? ¿Te suena? Hay mucha gente que hace mal uso justamente o busca hablar de Jesús o de Cristo o de Dios para hacerse ricos de manera personal. Versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¡Wow! Había sacerdotes, ¿no?, que practicaban justamente el exorcismo. Y aquí dice el jefe de los sacerdotes, quiere decir que era un sumo sacerdote. Si era jefe de sacerdotes, era entonces un sumo sacerdote. ¿Qué es Cristo? Pues el jefe de los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Pues los que estamos aquí. Él es nuestro sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes. Entonces aquí dice que el tal Esceva, judío, sumo sacerdote, hacía esto. No porque tuviera una vida de fe. Hay que tener mucho cuidado con eso. No porque tuviera una vida de fe. Simplemente se hacía llamar sumo sacerdote porque veía que en el Antiguo Testamento la gente que tenía este oficio, este llamado, este cargo tenía mucha autoridad y era de mucha influencia. ¿Se dan cuenta cómo la gente puede tomar lo que a veces Dios da? ¿Cuánta gente se autollama profeta? ¿Cuánta gente se autollama apóstol? Y cuando alguien dice, viene el apóstol, ¿qué hace la gente? Que hasta los que no van, vean. Oye, que va a llegar un profeta a la iglesia. Ven, te invito. Viene con supuestamente de parte del Señor y viene para sanar, para darte a ti mucho dinero. Y si se congregaban como 20 como hoy, no hombre, faltaban sillas. A ese nivel de religiosidad estaba en ese entonces y sigue estando todavía en nuestros días, mucha religiosidad. Mucha gente que busca justamente el milagro, la sanidad, el dinero, el puesto, pero no busca al sanador, al hacedor de milagros. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? No siempre es sencillo expulsar a un demonio. O no siempre era sencillo expulsar un demonio. Los mismos apóstoles dijeron, no pudimos. Y dijo el Señor, este era un caso realmente que se debía llevar en oración y ayuno. Entonces, había demonios que eran difíciles de liberar o de expulsar. Y este era uno de los casos. Pero aparte salió un demonio que conocía perfectamente bien el caminar de los exorcistas. Quiere decir entonces que los demonios saben perfectamente tu caminar con el Señor. El Señor sabe cómo te comportaste en la semana, los demonios saben cómo te comportaste en la semana, hace 15 días, hace un mes. Él lleva los registros. El demonio sabe si oraste y cómo oraste. Y no porque pueda entrar a tu mente, simplemente por tus hechos y por la abundancia de tu corazón. Habla ¿qué? El tipo de oración que tú haces. Hasta en esto son altamente sabios. Cuando él simplemente ora, que me vaya bien, amén, es lo que está en su corazón. Y no quiero decir que tenemos que estar orando oraciones kilométricas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que realmente asegúrate que tu oración migre a una oración más consciente, más profunda y que llegue al Señor.
es lo que estoy diciendo. Pero el demonio sabe cómo oraste, sabe cómo leíste. Si fue algo superficial, si nada más te tardaste como 2 minutos, 1 minuto en tomar la Biblia y te quedaste dormido, o simplemente la dejaste y te pusiste el teléfono, el demonio estaba ahí contigo. El demonio no se va. Él permanece ahí contigo todas las 24 horas, los 365 días del año está el demonio contigo, los demonios están contigo ahí. ¿Tú sabes eso? Entonces aquí dice que el demonio respondió, ese demonio malo responde: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Cuando dice aquí el demonio, los conozco, es del griego ginosco, y significa intelectualmente sé quién es Jesús y sé quién es Pablo. El conocimiento que demanda Jesús al creyente, al cristiano, es un conocimiento vivencial, distinto completamente. Haz que Cristo viva en ti. Ya no vivo yo, Él vive en mí, es lo que dice la palabra. Entonces el demonio afirma conocer a Jesús y al enviado de Jesús. Conocía perfectamente a Pablo y conocía perfectamente quién era Jesús. El demonio reconoce la autoridad suprema de Jesús y también reconoce la autoridad que tiene Pablo como enviado de Jesús. En pocas palabras, cuando dice aquí el demonio, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Saben lo que le dijo el demonio a los exorcistas? ¿Con qué derecho usan un nombre que es sobre todo nombre que ustedes no viven? ¿Y cuánta gente hace lo mismo? De una manera ligera dicen: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. De manera ligera. A ver, cada vez que tú dices eso, en ti hay una responsabilidad delante de Dios. Si tú eres hijo de Dios, si tú dices ser hijo de Dios, entonces tienes que comportarte como un hijo de Dios. Hablar como un hijo de Dios, pensar como un hijo de Dios, vivir como un hijo de Dios. ¿Qué sucedió cuando de repente quisieron sacar este demonio? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Siguiente versículo. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, como dice ahí, desnudos y heridos. Quiere decir que una fuerza sobrehumana tenía ese hombre que tenía ese espíritu demoníaco. Era tal su fuerza que justamente dice que los golpeó hasta que quiso. Hasta que dijo, ya, ¿no? Y los mandó, obviamente, con las ropas destrozadas. Imagínense cómo los agarraba. Iba por ellos y los mandaba y otra vez los sacudía y poco a poco en esas sacudidas iba desprendiéndose la ropa. ¿Con qué tal fuerza y con tal odio? Porque así es el diablo. Y aquí dice que de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo huyeron? ¿Cómo se imaginan? Humillados, avergonzados, minados, golpeados. Y justamente cuando Dios no le gusta y lo ofendemos al hablar en vano su nombre, Él puede avergonzarte delante de los hombres. ¿Con qué derecho, hermano, usted me exhorta? ¿Con qué autoridad, hermano? Si yo veo cómo trata a la esposa, yo casi no lo veo en la iglesia, que cuando comparte tuerce completamente las escrituras. Si usted con esa autoridad quiere usted exhortarme a mí, perdón, hermano, no se equivoque. Primero prepárese y cumpla como un fiel seguidor de Cristo, y entonces con mucho gusto voy a recibir la exhortación suya. No está hablando el hombre, está hablando Dios. Si tú vas a exhortar a alguien, asegúrate que tú
vida tenga un respaldo espiritual de parte de Dios en ella. No solamente es llegar y decir, yo quiero compartir la palabra, yo quiero hablar de Cristo, yo quiero exhortar a la gente, yo quiero señalar de repente aquellas fallas que tienes. Sí, hermano, lo puedes hacer, pero hazlo con responsabilidad, siempre y cuando el Señor te haya puesto justamente en ese punto de hacerlo. Porque no somos jueces, somos instrumentos de restauración. Y estamos puestos para restaurar al caído, no para burlarnos ni criticarlos ni juzgarlos. ¿Quién dice amén? Seguramente fue aquello muy evidente, que no se pudo esconder ese evento que pasó tan puntual en esa casa. Y dice en el versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Corrió como pólvora ese suceso, esa noticia. ¿Supiste qué? Que fueron grandemente golpeados los exorcistas, los hijos de Sebas. Sus 7 hijos, más de Seba, fueron golpeados, fueron destrozada su ropa. Brutalmente golpeados, porque se les ocurrió liberar al hombre de demonios. Cuando escucharon eso, dice aquí el versículo 17, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron, ¿qué dice? Temor reverente. Temor reverente. Seguramente la gente, aquellos que practicaban la magia, aquellos que intentaban sacar demonios, tuvieron temor reverente, que no podían tomar el nombre de Jesús de manera ligera, irresponsable. Muchos de ellos vieron justamente a Escevas y a sus hijos cómo iban realmente ni pudiendo caminar de la golpiza que les dio el demonio. Entonces aquí la pregunta que te quiero hacer esta mañana, quiero hacer aquí un paréntesis. ¿El cristiano puede liberar a la gente oprimida por demonios? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Si alguien te preguntase, oye, ¿tú crees en Cristo? Sí. Ay, ¿tú eres seguidor de Cristo? Sí. Oye, ¿puedes tú liberar a alguien que tengo ahí que de repente se manifiesta un demonio en él? De repente cambia la voz, de repente mira demasiado terrible y habla y desprende mucha suciedad por su boca, como si nunca se hubiera lavado la boca. Oye, ¿tú sí puedes echar fuera ese demonio que tiene esa persona? ¿Qué dirías? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra? Mucha gente busca justamente la liberación. Y yo no estoy diciendo que Dios no tenga el poder de liberar hoy a personas que están en ese momento de posesión demoníaca. No estoy diciendo eso, hermano. Estoy diciendo que si tú tienes hoy justamente ese don de echar fuera demonios o de liberar hoy demonios, ten mucho cuidado porque no sea que se te vaya el demonio a enojar y te pase justamente eso. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Aquí yo apelo a la palabra. La pregunta fue muy clara. El título de la predicación fue muy claro. El cristiano hoy puede liberar demonios, puede hoy quitar demonios o expulsar demonios de las personas. Ese fue el título y es la pregunta que te estoy haciendo esta mañana. Y lo que tú tendrías que decir, ¿qué dice la Biblia, pastor? A mí no me interesa lo que usted diga, no me interesa lo que el hermano me pueda decir, a mí me interesa lo que Dios dice. Y de acuerdo a lo que dice justamente la Biblia, fíjense, el mismo Pablo que liberó a mucha gente de demonios, el mismo Pablo dijo en sus cartas, después de Hechos, porque solamente en Hechos se nombra justamente lo que hacía Pablo como apóstol, lo que hacía Pedro como apóstol. Como apóstol. Si tú me acompañas a Efesios, fíjense, esta carta, ¿a quién fue dada? A Efesios, capítulo 6. Versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante.
dice lo siguiente: por lo demás, por lo que he hablado a ustedes, dice Pablo, por lo demás, hermanos míos. No le está hablando a cualquier persona, le está hablando a sus hermanos, a la gente que había aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder ¿de quién? Del Señor. La fuerza y el poder provienen de Cristo. No proviene de ti ni de mí, proviene de Cristo. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. El que está unido a Cristo, el que está vinculado a Cristo, el que camina con Cristo, el que vive a Cristo, tiene el poder de Él. Amén. Luego entonces, vean lo que dice el versículo 11. Dice, vestíos, ahí está un verbo imperativo, vestíos, o sea, vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar, ¿qué dice ahí? Firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí dos palabras importantes: estar firmes y contra los embates, contra las maquinaciones, contra los engaños, contra las mentiras del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Fíjense lo que dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la lucha no es contra tu esposo, la lucha no es contra tu esposa, la lucha no es contra el ser humano, contra otro como tú. La lucha es con seres espirituales de este mundo en las regiones celestes. Celestes, no celestiales, celestes. Quiere decir con Satanás y sus demonios, con él son la lucha. ¿Cómo debo de luchar? ¿Cómo debo de luchar? ¿Cuerpo a cuerpo? No, hombre, me fulminan. Ya lo vimos ahorita. ¿Cómo salieron esos ocho hombres? ¿Cómo salieron? Altamente, brutalmente golpeados. No pudieron con ese demonio. 8 hombres. El Señor te dice que tú, primeramente el Señor no te va a decir que luches contra quién. ¿Contra quién? Entiéndelo. ¿Contra quién? Contra el vencido. ¿O sí? ¿Ya fue vencido? ¿O no? Entonces, ¿para qué vas a luchar con alguien que ya fue vencido? ¿Para qué? Y 2, no te dice que sea lucha, cuerpo a cuerpo. Lo que está diciendo es sí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones que dice ahí, celestes. Aquí están, aquí se encuentran, ¿no? Aquí se encuentran. Versículo siguiente. Por tanto, pon atención, dice aquí, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, nuevamente estar, ¿qué dice aquí? Firmes. 14, estad pues firmes. Nuevamente, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quién tiene esta armadura? ¿Todos tienen esta armadura? No. Si alguien te preguntara, oye, ¿cómo se obtiene? ¿Dónde se compra? ¿Por Amazon o por dónde se compra esta armadura? ¿Por Mercado Libre? ¿Por dónde? No. Cuando tú recibiste a Cristo, Dios te vistió con esta armadura, con su armadura de Él. Asegúrate que tú ya siendo un hombre regenerado o haber nacido de nuevo. Y Dios te pone de su armadura. El problema de muchos cristianos es que ni siquiera conocen este pasaje, y los que lo conocen no lo viven. Y aquí te dice justamente las piezas que tú tienes que estar usando ante las acechanzas del diablo.
Cuando el diablo te está lastimando, te está engañando, te manda dardos de fuego, cuando de repente tienes personas en el trabajo que te ofenden, que te lastiman, en lugar de usar esa armadura, te pones a llorar, quieres renunciar, quieres huir, te quieres alejar. No, eso no dice la palabra. Usa la armadura que Dios ya te dio. Y no dejes de orar. Versículo siguiente, orando, dice lo siguiente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en Él. No puedes dejar de orar. No puedes dejar de orar. Pastor, solamente este pasaje lo puedo tomar como cierto, claro. No tiene que estar hablando Dios de todo, diciéndote que tienes que resistir al diablo, pero te voy a dar más versos. En la carta de Santiago, capítulo 4, en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7, ¿ve lo que dice acá? Dice, someteos pues a Dios, resistid, nuevamente la palabra, resistid. Al diablo y huirá de vosotros. La palabra resistir en el griego es andisistemi. Andisistemi es lo que significa oponerse, significa resistir, mantenerse firme en la fe. La palabra resistir significa mantenerse firme en la fe. Tu posición es en la fe, creyendo justamente en Cristo. Dios te puso en Cristo como tu roca, como tu fundamento, como tu victoria. Ahí te puso Dios, donde está Cristo, tú tienes que estar ahí, justamente ahí, porque Él es tu fundamento, Él es tu roca. ¿Qué te mueves? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te quitas? Quédate ahí donde Dios te puso, en un lugar de victoria, en un lugar de triunfo. El mismo apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8, el mismo apóstol Pedro dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Dónde está el enemigo? Dice aquí, anda alrededor. ¿De quién? De ti y de mí. Aquí está, dando vueltas y vueltas y vueltas. A ver en qué momento dejé de orar, en qué momento dejé de congregarme, en qué momento dejé de compartir el evangelio, en qué momento dejé de obedecer. Ahí está dando vueltas para que entonces él actúe. Y dice aquí que él está alrededor buscando a quién destruir, a quién derrotar. Sigo leyendo, versículo 9, al cual resistir. Tienes otro versículo, resistir. Mantente firme en la fe, resístelo. El cual resistid firmes en la fe. No necesitas más que creer en Cristo y vivir en consecuencia de eso. Si tú tienes fe, por lo tanto tú crees. Si tú crees, tú confías. Si tú confías, obedeces. Eso es creer, eso es mantenerse justamente en la fe. Y por último, simplemente podemos entonces reconocer que fue justamente el mismo método, permítame que use ese término, el mismo método, la misma enseñanza de Jesús. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, Él lo resistió a través de la palabra, porque dijo, escrito está. Dice que usó la espada del Espíritu. Escrito está. Dijo el diablo, en la primera tentación, dijo, si tú eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Tenía 40 días y 40 noches sin probar alimento alguno. Por lo tanto, imagínense el hambre que tenía Jesús en su humanidad. Si tú con un día que no comas estás, ahí te encargo. Todo feliz y todo contento. ¿Y qué dijo Jesús? Volteó a ver las piedras, dijo, wow, se imaginó una hamburguesa, se imaginó tal vez un virote, una concha con nata, no sé qué se imaginó el Señor. Pero dijo, escrito está. Escrito está. No solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Así es como tú tienes que resistir al diablo. De repente estás en la escuela, de repente hay un chico que te llama la atención y dices, ay Dios, como que es para mí. ¿No? O llegó la nueva secretaria a la oficina y dices, ting, 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 ting. No, no es para ti, es para el Señor. Ese es otro tema, es otra predicación, pero no siempre lo que Dios permite que tú tengas en tu vida sea para ti. Primero es para el Señor y el Señor te complace dártelo, te lo va a dar el Señor. Y no simplemente era para el Señor. Entonces aprendamos lo que dice aquí la palabra. Vete directamente a la palabra. Usa la espada del Espíritu. Conoce hoy la palabra de Dios y vete a los versículos que te van a servir justamente para resistir las tentaciones. Todo tipo de tentaciones, el enojo, la ira, la mala palabra, la mala respuesta, la mala actitud, la pornografía, el cigarro, el alcohol. Vete a la palabra, escrito está. Y la palabra misma, como es poderosa, es viva y eficaz, te va a dar justamente el poder para resistir. ¿O para que huyas y deja de orar y vete, huye? Hay momentos que tienes que tener el discernimiento de no orar, mejor huye. Huye tus pasiones juveniles, dice Pablo a Timoteo, ¿cierto? Regresamos nuevamente a Hechos. Ya estamos por terminar, 3 horas y nos vamos. ¿Qué trajo como resultado justamente todo esto? Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Cuánta gente creía justamente en la magia negra? ¿Cuánta gente practicaba la magia? ¿Cuánta gente quería echar fuera demonios? Quería hacer el trabajo de exorcismo. ¿Cuánta gente? Y aquí dice claramente, y muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta de sus hechos. Es lo que produce el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a tu vida, llega para que tú te arrepientas, confieses tus pecados y aceptes que eres un pecador delante de Cristo. Es lo que dice justamente, y muchos de los que habían creído, ¿en qué? En el Evangelio que Pablo predicaba. Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¡Wow! ¿Cuánto habían invertido en algo tan terrible? Hasta la fecha mucha gente sigue haciendo lo mismo, nada más que el problema que de repente la tentación está ahí. Recibieron un ídolo, una imagen, en chapa de oro, 18 quilates, 24 quilates. Dice, pastor, ¿qué hago? Es oro molido. ¿Será acaso que lo tengo que derretir, trabajar con un orfebre y que me haga una cadenita, una pulsera, qué sé yo, mi nombre, mi inicial? ¿Qué hicieron ellos? ¿Usaron algo? Todo es anatema porque fue dedicado justamente a alguien que no era Dios. Y dice aquí la enseñanza, asimismo muchos de los que habían practicado de la magia trajeron los libros y ¿qué dice ahí? Los guardaron, así dice, los regalaron. Porque mucha gente dice, pastor, ay, no lo podría yo regalar. ¿Qué estás regalando? ¿Qué estás regalando? A ver, vamos a bajar de nivel. No, vamos a bajar de nivel. Dios, a través de su Hijo, te sacó del alcohol. Tú tenías problemas del alcohol. Había un gran pecado de alcoholismo en tu vida. Y tenías, como muchos varones de repente adornan su casa con un buen bar y le ponen madera de caoba para que huela rico. Y ponen un sinnúmero de botellas para que se exhiban, de las mejores marcas, coñac, brandy, el tequila. Y aquí le vas poniendo muchos, ¿no? Porque eso era lo que te gustaba. Cuando llegaban a tu casa, ¿qué es lo que invitabas? ¿A oración? ¿Invitabas a leer la Biblia? ¿Te invito una vez, ninguna.
Sí, pero una botella, ¿no? Y de repente llega Cristo a tu vida y comienzas a ver ese bar que tenías ahí como un nichito bonito, que hasta olía rico, ¿no? El olor a madera y demás. Comienzas a despreciar, a aborrecer, a odiar ese pecado. Y yo te pregunto, ¿lo regalarías a tus hijos? Porque son botellas de alto precio, 5,000, 7,000, 10,000, depende del vino. Hasta 30,000 te puede costar una botella. ¿Lo regalarías? ¿Pasarías el pecado a otra persona? Porque ¿cómo vas a tirar, cómo vas a deshacer ese líquido en el baño o en la tarja de los trastes? No, hermanos. Aquí dice que debes de destruirlos para que nadie tenga ninguna tentación de usarlos, de tomarlos. Es lo que dice la palabra. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Wow. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer a Macedonia, a Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Wow, qué importante que siempre tengas discípulos, gente a quien tú puedas confiar justamente el Evangelio y que pueda predicarlo. Que sean fieles al Señor. No es cualquier persona. Ustedes saben quién es Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? Ustedes lo saben. Tal vez Erasto, muchos no lo conocen, pero Erasto también tenía su cargo. Si tú me acompañas en Romanos capítulo 16, versículo 23, y ahora sí, con esto nos despedimos. Romanos capítulo 16, versículo 23. Romanos 16, 23 dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Qué cargo tenía Erasto? Pues nada más. Era el tesorero de la ciudad. Alguien que había sido ganado para Cristo y que honraba y glorificaba al Señor a través de su excelente administración como tesorero. Es lo que hace el Señor en tu vida. Te convierte en alguien idóneo, sabio, prudente, inteligente, apto para toda buena obra. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Le damos gracias a Dios por este momento de su palabra. Gracias por lo que Dios habló a cada corazón, a cada vida. Hoy te invito para que sigas caminando con el Señor. No solamente un domingo como hoy, un día como hoy. Yo te invito para que tú camines todos los días con el Señor. Dice que un discípulo es aquel que es seguidor de Cristo. Y en su palabra dice: si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pásele alabanza, pásele por favor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Si tú sigues a Cristo, síguelo siempre. No de manera intermitente, no te sirve, no vas a crecer. Es lo peor que te puedes confundir. Piensas que es suficiente que tú vengas cada semana santa a verlo a Él. No.
Al Señor se le sigue en todo tiempo, de día y de noche, de día y de noche. Se medita su palabra, se reflexiona su palabra, se memoriza su palabra y se obedece su palabra. Amén. Cierra tus ojos. Padre, gracias por lo que hablaste hoy. Gracias por recordarnos que tenemos que resistir las acechanzas del enemigo. Tú nos mandas a luchar cuerpo a cuerpo, sino luchar de manera correcta, una guerra espiritual basada en tu obediencia a ti, basado en la fe en ti y basado en tu palabra. Te pido, Señor, que tú sigas obrando en cada vida, en cada corazón, que nos hagamos realmente embajadores tuyos, representantes dignos tuyos, Señor, aquí en la tierra. No porque predicamos solamente hoy el Evangelio, sino porque lo vivimos, porque el Evangelio se hace vida justamente en la vida del creyente. Hoy te pido, mi Dios, que tú seas el que nos dirija, nos guíe, nos aliente, nos conforte, Señor, nos establezca. Gracias por hacernos caminar contigo, por lo que hoy, por los corazones que hoy vinieron. Oramos por las sillas vacías, Señor. Oramos por aquellos corazones que se están dejando contaminar, están dejando engañar, Señor. Están dejando de caminar contigo. Oramos por ellos, Señor. Derrama, Señor, de tu misericordia. Que tu Espíritu Santo toque, Señor, esos corazones que fueron ya alcanzados, que han dejado de seguirte, Señor. Pero también oramos por aquellos que están muertos, aquellos que necesitan justamente de vida y vida, Señor, en Cristo Jesús. Bendice, Señor, esta mañana, bendice esta semana que sea llena de ti. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.